Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siguiendo entonces con este ciclo de clases de nociones básicas de derecho procesal, vamos a retomar hoy uno de los temas más importantes de la teoría general del derecho procesal, como es la jurisdicción. Así que vamos a ampliar este PowerPoint, así lo pueden ver bien. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la jurisdicción como una de las patas de este triángulo tan importante como es el de la relación jurídica procesal, ¿sí? No por el hecho de que esté encima o en la cúspide de la pirámide, quiere decir que es más importante que el resto. ¿Por qué? Porque es la acción la que aparece primero en toda relación jurídica procesal, porque no es la jurisdicción quien por sí sola puede iniciar un proceso judicial. Eso sería totalmente ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Entonces, allí radica la importancia de la acción como iniciadora de la relación jurídica procesal. Luego está la excepción procesal, que ya la hemos abordado en otro de nuestros videos, que es esa contracara de la acción, esa otra punta de la isla, que tiene su base en la garantía constitucional y convencional de la defensa en juicio, es decir, todos y todas tenemos derecho a defendernos de una acusación en nuestra contra o de una petición no penal. Y por fin entonces está la jurisdicción, ¿sí? La jurisdicción que es ese poder o esa función que vamos a analizar en la clase de hoy, ¿sí? No existiría una sin la otra. Estas tres patas se complementan perfectamente y al ser una relación jurídica procesal, ya hemos dicho también hasta el hartazgo que eh, es así porque entre los tres o las tres sujetos procesales, se determinan relaciones sinalagmáticas, ¿sí? Es decir, que entre ellas se producen derechos y obligaciones. Muy bien. Vamos primero a buscar en el concepto de jurisdicción sus posibles acepciones para buscar el concepto correcto. ¿Por qué? Porque, como suele suceder en el derecho, varios términos resultan ser multívocos. Esto quiere decir que permiten un mayor número de significaciones, que no por eso quiere decir que sean erróneas, sino que lo que hay que hacer en el caso de los conceptos multívocos es buscar cuál es la acepción correcta que se relaciona con el tema en análisis. Es por ello que voy a utilizar las cuatro acepciones por las cuales se utiliza el término jurisdicción y voy a elegir la que para mi criterio y para criterio de la gran mayoría de los autores que estudian el derecho procesal, es la correcta para abordar la jurisdicción como un concepto teórico general del proceso judicial. Bien, se suele confundir la jurisdicción asociada a el territorio, ¿sí? Las jurisdicciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se piensa en el actuar de la policía, pensemos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, se habla que existen comisarías jurisdiccionales, ¿sí? Un municipio está dividido en diversas jurisdicciones, ¿sí? Que es de donde se puede extraer que va a poder aplicar esa fuerza policial en determinado territorio. Ahora bien, también se puede hablar de jurisdicciones políticas, ¿sí? Asociadas también a lo que podríamos llegar a conocer como secciones electorales, ¿sí? Otro tipo de jurisdicción en la que pueda aplicarse una justicia electoral, bueno, etcétera. Es decir, esta excepción no estaría siendo la correcta para esta clase, ¿sí? Pero no quiero dejar de decirlo, sí que suele confundirse la palabra jurisdicción con los territorios de que se trate. También se la confunde sistemáticamente con el concepto de competencia, ¿sí? Jurisdicción y competencia no son sinónimos.
La jurisdicción, que ahora la vamos a terminar de definir cuando terminemos de abordar sus acepciones, tiene una definición, pero la competencia es otra cosa, ¿sí? ¿La competencia qué es? La competencia es la aptitud de determinadas personas para ejercer la función jurisdiccional en un territorio, en un tiempo, en un lugar y en una materia determinados, ¿sí? Por eso es que la competencia se clasifica en razón de los términos que he utilizado para definirla. Ahora verán con la definición de jurisdicción que no son lo mismo, ¿sí? Lo que hace la competencia es enmarcar el trabajo de las personas que tienen función jurisdiccional, ¿sí? Bien, si me permiten, incluso la acepción de jurisdicción en este caso sería algo abstracto y lo que hace la noción de competencia es concretizarlo. Bien, también entendemos a la jurisdicción como una función pública, ¿sí? Una de las tres funciones públicas predominantes en un sistema estatal y de gobierno como el de la República Argentina, ¿sí? Que tiene una división de poderes, una división tripartita de poderes con la existencia de órganos extrapoder, tales como el Ministerio Público en el caso de la Nación, no así en la provincia de Buenos Aires. ¿Es entonces la jurisdicción una función pública? Sí, una función primordial del Poder Judicial, que lo vamos a analizar a continuación, y residual de los otros poderes, también lo vamos a someter a crítica. Y por último, la acepción que considero que es correcta para los términos de esta clase, es que es un poder o una autoridad, ¿sí? Que lo tienen determinadas personas que han accedido a un cargo público, ¿sí? De jueces o juezas, y que por tanto tienen este poder o esta autoridad de eh, resolver los conflictos con relevancia jurídica aplicando las leyes, ¿sí? Porque si no estarían siendo arbitrarios. Muy bien. Como siempre, autores de cabecera, Couture y Palacio, haciendo una salvedad muy importante, que es que Palacio, en su manual, no define exclusivamente a la jurisdicción, aunque quizás sí, pero no la define exclusivamente, sino que lo hace a través de otra definición, que es la de acto jurisdiccional. Y Palacio entiende que acto jurisdiccional es aquel mediante el cual un órgano del Estado, judicial o administrativo, y esto es lo que vamos a poner un poco en crisis después, a raíz de haber mediado un conflicto, siempre la noción de conflicto está relacionada íntimamente con la de jurisdicción y con la de proceso, ¿sí? Porque esa P del triángulo que me olvidé de refrescar es de proceso, ¿sí? El proceso está atravesado por los sujetos procesales. Entonces, a raíz de haber mediado un conflicto, retrocedo un poco, expresa en forma indirecta y mediata, no espontánea. Dijimos recién que la jurisdicción no se excita sola, sino que es a través de la acción. El contenido de un concreto proyecto comunitario, ¿sí? Y acá vamos a ver el porqué de la jurisdicción, ¿sí? Que se relaciona también con el porqué de la existencia de un proceso judicial. Haciéndolo a través del dictado de una norma individual, ¿sí? Que era la sentencia para determinados autores de la doctrina italiana, por ejemplo, la sentencia como norma individual en contraposición a la ley como norma general y abstracta, ¿sí? Esa norma individual expresada ya sea como sentencia, como resolución administrativa y como laudo, ¿sí? ¿Por qué son tres conceptos distintos? Porque emanan de sujetos distintos. Que declara la existencia de una facultad, de un deber o de un entuerto, una palabra que quizás ya hoy en día mucho no se usa, incumplimiento del deber, entre paréntesis, y aplicando, en este último caso, una sanción, ¿sí? Bien, esta es la definición de acto jurisdiccional por la cual podemos armar de manera indirecta una definición de jurisdicción para el autor Lino Palacio. Ahora bien, me voy a quedar con una definición clásica de jurisdicción, sin perjuicio de que otros autores, tales como Clario Olmedo, entienden que la jurisdicción es uno de los poderes de realización de la relación jurídica procesal, ¿sí? Pero Couture, como autor clásico, va a reforzar los elementos
fundantes del concepto de jurisdicción que me parecen aclaradores, ¿sí? Para aquellos y aquellas estudiantes que se encuentran por primera vez con el estudio de estos temas, ¿sí? Creo que es más simple de entender y que contiene, es una de las mejores síntesis de este concepto. Finalmente, entonces, Couture entiende que la jurisdicción es la función pública, fíjense ustedes, ¿sí? Utiliza otra de las acepciones, realizada por los órganos competentes del Estado, y esto coincide con la definición de Palacio, ¿sí? Es decir, que los autores coinciden en que la jurisdicción emana pura y exclusivamente del Estado, con las formas requeridas por la ley, ¿sí? No es cualquier forma, en virtud de la cual, por acto de juicio, ¿sí? Y acto de juicio acá es la síntesis de un proceso judicial, donde la persona que tiene la jurisdicción pasa a ser protagonista, pero recién al final, ¿sí? Se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. Segundo concepto que comparten Couture y Palacio, noción de órgano estatal y noción de conflicto, ¿sí? Mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, y esto se va a relacionar con algo que vamos a ver después, que son las características del imperium jurisdiccional, y eventualmente factibles de ejecución, también relacionadas con eso, y lo que va a diferenciar la jurisdicción de otros medios de resolución de conflictos humanos. Muy bien, una vez superado este valladar conceptual, vamos a volver un poquito a ese concepto o a esa acepción de función pública utilizada por Couture para definir a la jurisdicción. Y vamos a rememorar un poquito esto de la división tripartita de poderes, que si bien es un contenido que todos y todas ustedes seguramente ya han estudiado en materias anteriores a esta, tenemos que hacer un repaso en este sentido, porque si estamos estudiando la jurisdicción como una función pública, una función estatal ejercida por órganos públicos, tenemos que analizar primero la diferenciación que existe entre el concepto de poder constituido y función primordial de esos poderes. Me explico. Una cosa es hablar que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Correcto. Otra es decir que esos tres poderes ejercen funciones primordiales, que su nombre emana del nombre del poder. Por ende, el poder ejecutivo tiene una función primordial que es la función ejecutiva o más conocida como función administrativa. El poder legislativo tiene una función primordial conocida como función legiferante. Y finalmente, el poder judicial tiene una función primordial que es la función jurisdiccional. Ahora bien, que sean las funciones primordiales no quiere decir que no podamos encontrar este tipo de funciones de manera subsidiaria o accesoria en los otros dos poderes. Por ejemplo, ustedes han visto que el poder ejecutivo tiene función legiferante cuando dicta decretos. Decretos reglamentarios, decretos de necesidad de urgencia, los del artículo 99 de nuestra Constitución Nacional. Y eso es una función legiferante. Lo mismo acontece con las acordadas de la Suprema Corte, ¿sí? Cuando establece acordadas, está generando normativas generales, ¿sí? Entonces, no está ejerciendo función jurisdiccional, no está resolviendo un conflicto con relevancia jurídica aplicando la ley. No, no. Bueno, de otra manera, ¿sí? La función administrativa la encontramos en los tres poderes, ¿sí? Porque administrar un patrimonio lo hacen los tres poderes de manera independiente, ¿sí? Ahora bien, función jurisdiccional es la función primordial del Poder Judicial, por supuesto, ¿sí? Que no es la única, no es la función exclusiva. Dije función primordial, que son cosas distintas. ¿El Poder Legislativo tiene función jurisdiccional? Sí, lo tiene y está regulado en la
Constitución Nacional y en las constituciones estaduales, y es una institución que es conocida como juicio político, ¿sí? Que es ni más ni menos que la facultad que tienen el Congreso, perdón, y las legislaturas provinciales de remover a través de un mecanismo jurisdiccional llevado adelante en el seno del propio Poder Legislativo, ¿sí? Con una acusación y una sentencia, pero siempre dentro del seno del Poder Legislativo. Y para algunos actores políticos, no para todos, coincidentemente siempre se relacionan con los más altos. Llámese jueces de las Cortes Supremas, llámese presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con la función jurisdiccional del Poder Ejecutivo? Según el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional, le está expresamente vedado al presidente de la Nación arrogarse funciones jurisdiccionales. Esto no quiere decir que dentro de la función administrativa no existan órganos que ejerzan una función jurisdiccional. Esto es, que resuelvan conflictos con relevancia jurídica dentro del seno de la administración. Ahora bien, esto no quiere decir que esa decisión sea una decisión final, porque todas las decisiones definitivas de la administración cuando ejerce determinada función jurisdiccional deben ser sometidas, y esto lo dijo la Corte ya en Fernández Arias Compogio y luego en Estrada y luego lo sigue repitiendo, siempre debe existir un control jurisdiccional suficiente de las resoluciones del Poder Ejecutivo o de la administración, ¿sí? Es necesario que lo entendamos de esta manera. Continúo. Lo judicial y lo jurisdiccional tampoco significan lo mismo, ¿sí? Lo jurisdiccional es una especie del género judicial. ¿Y esto a qué conclusión nos lleva necesariamente? A que todo lo jurisdiccional es judicial, pero no todo lo judicial es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque existen determinados órganos o personas que trabajan o forman parte del Poder Judicial y no tienen función jurisdiccional. De hecho, los únicos y las únicas que tienen jurisdicción son los jueces y las juezas. Todo el resto de los actores del sistema judicial no tiene jurisdicción. Sin embargo, participan dentro del Poder Judicial. Paradigmáticos ejemplos: los y las integrantes del Ministerio Público en general, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Pupilar, los secretarios, los auxiliares letrados, los empleados judiciales, los peritos, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, de los que acabo de nombrar, tiene jurisdicción, pero sí forman parte del Poder Judicial. ¿Es el concepto de jurisdicción un concepto unívoco, temporoespacialmente? Bueno, no. El concepto que vengo explicando de jurisdicción, obviamente que se relaciona con la realidad social y geopolítica argentina, o quizás, me animo a decir, sudamericana, en su gran mayoría. Pero claramente no se relaciona con el concepto que se tiene de jurisdicción en otras partes del mundo y en otros momentos históricos, ¿sí? Y esto podríamos dar 1.000.000 de ejemplos. Pero lo importante es entender que no es un concepto pétreo de jurisdicción, sino que debe ser analizado con el contexto social y geopolítico del momento histórico que estemos analizando, ¿sí? Que tampoco quiere decir que nuestro concepto de jurisdicción sea el correcto y el que se estudie o enmarque en otro lugar sea incorrecto. No, por eso es que es un concepto que tiene una relatividad histórica y política. A su vez, también como consecuencia de esta relatividad histórica y política, se ha estudiado que el concepto de jurisdicción tiene 3 funciones muy importantes.
Y la pregunta acá es, ¿por qué o para qué existe la jurisdicción? Primero, para sustituir la venganza privada, ¿sí? Y la fuerza por mano propia, ¿sí? Que fue la primera forma en que los y las seres humanos dirimieron sus conflictos, ¿sí? Bueno, para esto existe la jurisdicción, o para esto existe el proceso judicial, para sustituir la venganza privada o la fuerza por mano propia. ¿A quién complementa la jurisdicción? ¿Por qué tiene una función complementaria? Y bueno, claramente complementa al Poder Legislativo, ¿sí? Porque el Poder Legislativo, con esa función primordial legiferante, lo que hace es generar normativas generales y abstractas, ¿sí? Que deben ser respetadas y cumplidas obligatoriamente por las y los ciudadanos. Ahora bien, ¿quién es finalmente el órgano encargado de hacer cumplir esas leyes en cada caso concreto? Y bueno, es el Poder Judicial, o mejor dicho, aquellas personas que tienen jurisdicción. Por eso es que la función jurisdiccional es complementaria de, eh, de la función legiferante. Y por último, es garantizadora porque, al igual que la existencia del proceso judicial, la jurisdicción existe para garantizar ni más ni menos que la paz social, que es el objeto mediato del proceso judicial. Muy bien, existen 5 notas características para poder diferenciar lo jurisdiccional de lo que no lo es. ¿Sí? Es decir, para que una persona sea juez y tenga el imperium que le da la jurisdicción, debe tener o debe poder llevar adelante actos con 5 características. Yo acá se los pongo con los conceptos latinos porque así se ha estudiado siempre. Lo importante es que tengan el concepto, ¿sí? Y de que estas 5 son las puntas de una estrella, ¿sí? Tienen que darse todas. Si no, no hay imperium, habrá otra cosa. Bien, para que haya imperium jurisdiccional tiene que existir la notio, que es la facultad del juez para conocer, ¿sí? Para tomar conocimiento del conflicto, ¿sí? Y poder examinarlo personalmente. Bueno, la notio se relaciona mucho también con el principio procesal de inmediación, ¿no? La vocatio es la facultad que consiste en ordenar la comparecencia de los litigantes y seguir el proceso en rebeldía en caso de inactividad, ¿sí? Concepto de rebeldía, recuerden que en los procesos penales, en los procesos no penales, tiene distintas consecuencias. Aún así, una vez que la jurisdicción es puesta en marcha, puede continuarse por el propio órgano jurisdiccional, ¿sí? La coertio, ¿sí? Que es la que más hemos criticado, sobre todo para aquellos que estudiamos el proceso penal, es el poder de emplear los medios necesarios dentro del proceso para que se cumplan los mandatos judiciales, apremios, multas y las medidas de coerción en el proceso penal, ¿sí? Que son legítimas siempre y cuando se cumplan los elementos de la norma procesal para que puedan ser impuestas. El iudicio, ¿sí? ¿Qué es finalmente la jurisdictio? La jurisdictio es decir el derecho, poder decir el derecho, poder aplicar el derecho al caso concreto y resolver el conflicto, decidir el conflicto, aún en contra de la voluntad de las partes. Y aún más, y la quinta característica, es la executio, que no la tiene nadie más que no sean las y los jueces, que es la posibilidad de hacer cumplir coercitivamente la decisión a pesar de la voluntad de las partes y por medio del uso de la fuerza incluso. Por último, vamos a analizar 2 conceptos fundamentales en lo que hace la jurisdicción, que son la autocomposición y la heterocomposición. ¿Qué es la autocomposición? La autocomposición es la posibilidad que tienen las partes de poder resolver su conflicto con relevancia jurídica sin la necesidad de acudir expresamente al órgano jurisdiccional o a aquella persona que ostente la jurisdicción. Salvo en la conciliación, que ahora lo voy a explicar, existen 3 o quizás 4 o 5, pero ahora me voy a centrar en las históricas y más importantes, formas de autocomponer el conflicto. Pero previo a ello,
y algo que me olvidé de poner en este PowerPoint, es decirles que entre la venganza privada y la autocomposición y heterocomposición existe lo que es la autotutela, que históricamente surgió como un concepto contrario a lo que es la justicia como la concebimos hoy en día, pero podemos encontrar ciertos resabios de autotutela legitimada en los casos, por ejemplo, de legítima defensa en el Código Penal, ¿sí? Y en determinadas defensas que están habilitadas por el propio Código Civil y Comercial, ¿sí? Como es el caso del derecho de retención, de las inmisiones inmateriales, de las defensas de la posesión, etcétera, etcétera. Son casos de autotutela, es decir, autorización de la propia ley para el uso de la fuerza y la defensa de los derechos personales. Cierro paréntesis y voy a explicar brevemente que medios autocompositivos que existen son la amigable composición, ¿sí? Que consiste muy simplemente en que una persona que conoce a las partes que componen el conflicto, que las conoce a ambas, ¿sí? Puede lograr un acercamiento entre ellas porque no forma parte del conflicto y lograr que se inicie un diálogo aprovechando ese conocimiento que tiene y esa distancia con el conflicto, ¿sí? Se habla siempre del clásico ejemplo del amigo del matrimonio que se quiere divorciar y que los acerca para ver si puede lograr eh, evitar digamos, las consecuencias de un conflicto o de incluso de evitar agravarlo. ¿Qué es la mediación? La mediación es la posibilidad de que una tercera persona que no conoce a las partes, ahí estamos con la primera diferencia, no conoce a las partes, pueda guiar el diálogo sin que pueda determinar finalmente cuál sería la solución, ¿sí? Solo es un medio para un fin. Pero a diferencia del amigable componedor, no conoce a las partes, no las conoce. Esta mediación suele darse usualmente por fuera del proceso judicial, de manera extrajudicial, y se da de manera obligatoria para determinados procesos patrimoniales, ¿sí? Como instancia previa obligatoria, en el caso de la provincia de Buenos Aires, regulada en la ley 13.951, y también existe la mediación penal, ¿sí? Para delitos de menor cuantía, regulada en la ley 13.433. Es un tema que da para un video entero pero a los efectos de la comprensión del concepto de mediación en jurisdicción es este. La transacción es un contrato, ¿sí? Un contrato regulado por el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que dice que cuando las partes tengan entre sí obligaciones litigiosas o dudosas, pueden hacerse concesiones recíprocas para poner fin a un conflicto o para evitarlo, ¿sí? Esto es la definición del propio código. Usualmente lo que se hace es que esto quede expresado en un acuerdo. Bueno. Y la conciliación ya se da dentro del proceso judicial y es una facultad que tienen los titulares del órgano jurisdiccional de poder citar a las partes para poder buscar que el conflicto se autocomponga antes de la sentencia, ¿sí? Incluso los jueces y las juezas están habilitados para llamar a las partes más de una vez, ¿sí? Esto se ve, por ejemplo, en el proceso laboral, se ve mucho, ¿sí? Pero bueno, los jueces tienen facultades para poder citar a las partes a conciliar. Y esto, por supuesto, que lo vemos positivo. Finalmente, la heterocomposición, que ya se diferencia de la autocomposición, porque no solo existe una tercera persona, sino que ya esta tercera persona no es que guía el diálogo entre ellas, sino que directamente va a resolver el conflicto. La diferencia entre el arbitraje y el proceso judicial es que el arbitraje es un contrato. El proceso judicial nunca puede ser un contrato porque no puede estar nunca librado a la autonomía de la voluntad de las partes.
Me voy a tomar el atrevimiento de leerles la definición del Código Civil y Comercial de lo que es un arbitraje, porque obviamente no la recuerdo de memoria y no quiero inventarla. Dice el Código Civil y Comercial en el artículo 1649 que hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado, en la que no se encuentre comprometido el orden público. Quedan excluidos del arbitraje aquellas materias que se refieren al estado civil o capacidad de las personas, a las cuestiones de familia, las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, contratos de adhesión y, por supuesto, de las relaciones laborales. Hay heterocomposición en el arbitraje porque este árbitro o esta árbitro puede decidir el conflicto, tiene las primeras notas características de lo que conocemos como jurisdicción, que son la notio, la vocatio y sobre todo la jurisdictio, pero en este sentido de que pueden dictar laudos y no sentencias. Las resoluciones de los árbitros se llaman laudos. Ahora, la diferencia entre un árbitro y un juez es que el árbitro jamás puede ejecutar su propio laudo, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos principales diferencias entre el arbitraje y el proceso judicial. Primero, la diferencia en el nombre de sus resoluciones. Una es un laudo y la otra es una sentencia. Y segundo, el proceso judicial no es algo que las partes puedan concertar, no es un contrato, ¿sí? Las partes pueden someterse voluntariamente a un arbitraje, más no a un proceso judicial. Muy bien, hasta acá en este video, espero haber sido claro y cualquier consulta a su disposición. Muchas gracias.